Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente les da la bienvenida a la charla de esta noche, Hidrantes, requerimientos técnicos y legislativos para el trámite de proyectos constructivos en materia de hidrantes, con el panelista, el ingeniero Manuel Rojas del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica. Antes de presentar al panelista, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de esta plataforma. Las consultas se evacuarán al finalizar la conferencia. Además, la grabación de esta conferencia quedará en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, el cual los invito a suscribirse. Ahora le damos la palabra al ingeniero Leonardo, miembro de la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente, el cual presentará a nuestro panelista. Hola, buenas noches a todas y todos. El día de hoy presentamos al ingeniero Manuel Rojas Cerdas, ingeniero agrícola, egresado del Tecnológico de Costa Rica, miembro del Colegio CITEC y actualmente encargado del programa de hidrantes del Cuerpo de Bomberos. Para la Comisión de Sostenibilidad y Ambiente es un honor contar esta noche con el ingeniero Manuel, quien nos presentará el tema de los requerimientos técnicos y legislativos en el tema de hidrantes. Cualquier consulta quedamos a la orden y a la disposición y los dejamos con Manuel. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Carol y Leonardo, por la invitación a la comisión y al Colegio de Ingenieros Civiles por esta oportunidad de compartir un rato. Esperemos que sea de mucho provecho. Para el Cuerpo de Bomberos, este tipo de canales es importante entablarlos con todos los profesionales, con todas las personas relacionadas en la materia de hidrantes. Un tema nacional, un tema que nos involucra a todos, inclusive como personas que vivimos en este país, y además que nos lleva al tema de la protección contra incendios. Cuerpo de Bomberos, pues es un gusto. Acá les coloco mis contactos para que los anoten, tengan ahí el contacto directo. Como les mencionaron, yo soy el encargado de la gestión de hidrantes del Cuerpo de Bomberos a nivel nacional. Damos desde la parte técnica, análisis técnicos, los requerimientos y otras disposiciones que nos tienen hoy aquí conversando. La idea de este conversatorio, esta charla, es poder darles a ustedes profesionales herramientas y consejos para el trámite de sus proyectos constructivos en la plataforma APC, especialmente Administradora de Proyectos Constructivos. Para los que no la conozcan, el país establece ese trámite de presentar nuestros planos constructivos en la plataforma, por lo que vamos a darles algunos consejos y esperamos que sea de mucha utilidad. Quería hacerles una introducción en relación al Cuerpo de Bomberos, cómo está estructurado. Para ustedes no es extraño el ver al Cuerpo de Bomberos y pensar en una unidad extintora, en un bombero con su equipo de protección personal atendiendo esos incendios que salen en las noticias y cualquier otra cantidad de emergencias. Pero a pesar de que nuestra institución tiene alrededor de 76 estaciones a lo largo del país, hay toda una estructura detrás de esa estación que es la cara del Cuerpo de Bomberos. A nivel del Cuerpo de Bomberos existe la Unidad de Ingeniería de Bomberos, la cual genera y establece reglamentos en la parte constructiva, aplica el tema normativo, las inspecciones de campo para evaluar edificios nuevos, edificios existentes, el tema de pruebas de sistema fijo contra incendio, en los edificios, que muchos de ustedes han tenido esa experiencia de acompañarnos en una inspección, en una prueba de sistemas fijos. También está la investigación de incendios, se gesta, se genera desde la unidad de ingeniería. Tenemos la revisión de proyectos constructivos y ustedes estoy seguro que tienen ese contacto y han compartido con muchos de los revisores, de los ingenieros y profesionales que tenemos en la unidad
para analizar proyectos constructivos y la aplicación de la normativa de protección contra incendios y seguridad humana. Y además tenemos todo lo que es la gestión de hidrantes del país. Todo lo que sea parte técnica de gestión interna, de solicitudes, de pruebas, las revisiones, se nacen o tienen su acción en la unidad de ingeniería. Claro está, de la mano con la parte operativa del cuerpo de bomberos. Sin embargo, desde ingeniería de bomberos es donde se crea todo el análisis técnico y de requisitos en materia de hidrantes. Para el día de hoy vamos a responder preguntas que a lo largo de la experiencia, a lo largo del tiempo hemos tenido, se nos han planteado, hemos visto en todos ustedes que surgen consultas, preguntas normales en materia de hidrantes. ¿Como cuál? La primera es, ¿cuál es la legislación del país en materia de hidrantes? ¿De dónde proviene? ¿A qué estoy obligado a cumplir? ¿Por qué? ¿Y dónde es que se dice esto? La segunda pregunta que vamos a responder es ¿cuándo es necesario que mi proyecto constructivo cuente con hidrantes? ¿Cuál es ese requisito? ¿Cómo diseño para cumplir con la normativa de hidrantes? Y sé que para muchos de ustedes esta pregunta 3 les viene a resolver mucho o aclarar dudas del pasado, incluso a ser aplicada en proyectos actuales. Y tenemos la pregunta 4, ¿qué pasa si yo no tengo la red? ¿Puedo abastecer los hidrantes desde tanques? ¿Cómo deben de ser esos tanques? ¿Qué propuestas de ingeniería podemos tener en ese caso? Y una vez instalados los hidrantes, ¿qué proceso sigue? Si ya pasé la parte de revisión de planos constructivos, los coloco, ya están abastecidos, ¿qué sigue? ¿Qué proceso continúa y qué debo de hacer? Entonces vamos a atender estas consultas, vamos a darles respuestas y vamos a hacerlo un análisis práctico, analizando ejemplos reales de lo que hemos encontrado a lo largo de este tema. Entonces entramos en materia. La primera pregunta, ¿cuál es la legislación del país en materia de hidrantes? ¿De dónde proviene el tema de hidrantes? El país, para el año 2008, crea la ley 8641, la declaratoria del servicio de hidrantes como servicio público y la reforma de leyes que se vean involucradas en ese aspecto. La ley tiene 8 artículos. Vean que desde el 2008 a la fecha ya tenemos bastante años de creada. No es un tema nuevo. Se ha ido mejorando, claro que sí, y lo vamos a ver con el siguiente punto, que es el reglamento a la ley. La ley como tal consta de 8 artículos que establecen alcances. Alcances de cuál es el sentido de establecer la ley, a quiénes les va a corresponder y qué les va a corresponder. Entonces, nótese que para la ley 8641 se establece que los hidrantes son un servicio público. Como servicio público es la luz, es el agua. Entonces, todo ciudadano tiene derecho a contar con este servicio público. Al ser servicio público, se establece el primer alcance, que sería para la ARECEP. Al ser un servicio público, la ARECEP va a regular todos los temas de tarifas, del manejo de esos dineros y los va a supervisar. Se establece para los operadores de la red de acueductos, sean públicos o sean privados, los alcances necesarios. Entonces se establece y se dice que son los encargados de la instalación, del mantenimiento y la reparación de los hidrantes. Para el cuerpo de bomberos se establece un alcance como ente técnico, ese ente técnico que va a dictar las características con las que deben de cumplir los hidrantes. A mí en esta parte en específico me gusta decir que el cuerpo de bomberos es un usuario experto, un usuario que sabe que utiliza una red de acueducto, pero específicamente los hidrantes, sabiendo para qué va a utilizar esa agua, el caudal necesario, la presión necesaria y las características del hidrante para atender un incendio. Específicamente esas condiciones, entonces somos un usuario experto, sabemos qué hacer con eso. Como es tan corta la ley, obviamente se crea un año después, en el 2009, el reglamento a la ley de hidrantes. El reglamento sí ya establece aspectos técnicos ya más detallados. A lo largo de esos 10 años o más de la creación de este reglamento, se empiezan a dar mejoras que los operadores, los instaladores, los desarrolladores empiezan a aportar para mejorar
el tema en materia de hidrantes. Entonces, se empiezan a resolver ciertos vacíos que desde un inicio se daban por malinterpretación, por falta de información especialmente. Entonces, el año pasado, en septiembre del 2020, se da una modificación y se publica en la Gaceta mediante el decreto 42563. Este decreto ya establece muchos aspectos pro mejoras para el entendimiento del reglamento. ¿A qué me refiero con esto? Algo tan sencillo como incluir un glosario que pueda aclarar cada uno de los términos que son muy técnicos para toda la población que esté interesada y que lea la ley y le sea más fácil. Empieza a establecer temas que antes se habían dado malinterpretaciones, los aclara, los resume, modificaciones de ese tipo. No agrega, sino que realiza una aclaración. Y eso está muy reciente, como pueden ver, desde el año pasado, y está conformada por 22 artículos. ¿Qué otra legislación tenemos? El Reglamento Nacional de Protección contra Incendios del Cuerpo de Bomberos, en su versión 2020, que sale el año pasado, y específicamente el capítulo 14 es el que toca el tema de hidrantes, la parte técnica, las ubicaciones, caudales, presiones, condiciones de construcción, detalles constructivos, ese tipo de condiciones que ustedes conocen y tienen el conocimiento, han estado en contacto con el reglamento, ese tipo de cuestiones, se logra plasmar en el reglamento y las construcciones por medio de la ley 8228, el Cuerpo de Bomberos logra hacerlo de acatamiento obligatorio. Entonces, por ese lado también la parte de hidrantes se refuerza en cumplimiento. A partir del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, el Reglamento de Construcciones del INBU, en el artículo 66, en su actualización del 2018, establece o acoge las condiciones que dicta la normativa del Cuerpo de Bomberos. Entonces, lo que se muestra en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios es lo mismo que solicita el Reglamento de Construcciones, entrelazándolo. Lo mismo sucede con el Reglamento de Fraccionamiento y Urbanizaciones del INBU. En el artículo 113, en el inciso 9, dice que se debe de cumplir con las condiciones de seguridad humana y protección contra incendios establecidas por el Cuerpo de Bomberos. En el inciso 10, establece que los planos constructivos deben incluir detalles de los hidrantes cuando tramitamos específicamente fraccionamientos y urbanizaciones. Entonces, todos los reglamentos, lejos de generar una distorsión, más bien se enlazan y logran hacer ver que todos los temas tienen que ser integrales y se deben de incluir independientemente si solo estaba trabajando el tema de hidrantes o cualquier otro proyecto constructivo. Ahora, sabiendo de dónde viene y por qué es que me lo piden el país y la normativa y la legislación, planteamos la siguiente pregunta: ¿cuándo es necesario que mi proyecto constructivo cuente con hidrantes? Es ahí donde nosotros nos vamos a enfocar en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. Un reglamento que está en la página del Cuerpo de Bomberos, es de libre descarga en versión PDF, lo puedes descargar y analizar sin ningún problema. ¿Qué dice el reglamento? Cuando yo sé que mi proyecto constructivo requiere una cobertura de hidrantes. La sección 14.1.4 establece que un edificio o grupo de edificios con un área mayor o igual a 2.000 metros cuadrados requieren de un hidrante. Esa es la primera condición, un edificio o grupo de edificios donde las áreas sumadas me dan más de o igual a 2.000 metros cuadrados. ¿Cuál es la segunda condición para necesitar un hidrante? Cuando tengo un diseño de un condominio horizontal, un desarrollo residencial, comercial, industrial, predio de contenedores, urbanización u obra de infraestructura. Todo relacionado al área de los 2.000 metros cuadrados. Entonces, si hablamos de un parque industrial, vamos a necesitar cobertura de hidrantes. Un parque empresarial, como lo llaman ahora, de oficinas, de bodegas, ese tipo de condominios o desarrollos requieren cobertura de hidrantes, y ni qué decir de un residencial, un condominio horizontal.
Y la tercera condición para requerir un hidrante a nivel de trámites constructivos es lo que se establece en el 14.6 del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, una estación de servicio, una famosa gasolinera. Estas, independiente del área, van a requerir un hidrante. Esas condiciones en específico, si yo estoy relacionado, estoy tramitando un proyecto, tengo que entender claramente que voy a requerir un hidrante. ¿Dónde lo voy a requerir? Lo vamos a ver. ¿O dónde lo debo de ubicar? ¿Cuáles son esas condiciones de diseño? Lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Pero partimos ya del hecho de que si tramito uno de estos proyectos o de condiciones constructivas, voy a requerir de la cobertura de hidrantes. Vamos a revisar el ejemplo 1. Para ello les voy a mostrar unos ejemplos de planos constructivos reales tramitados en la plataforma APC de Proyectos X. No nos interesa, con el fin de ¿qué? De explicar si yo tengo un edificio, recuerdan, un edificio o grupo de edificios, yo debo de analizar el área constructiva o huella de edificio. En esta medición, pues nos da los 7.900 metros cuadrados aproximadamente. Voy a requerir que este edificio en particular tenga una cobertura de hidrantes. ¿Qué quiero que vean en este ejemplo? Que el área que yo debo de contemplar por normativa es la huella del edificio. Eso va a incluir incluso hasta los aleros en el perímetro que tengamos. No necesariamente la parte de los parqueos, pero sí necesito incluir todos los aposentos e incluso los aleros que tenga en la periferia. ¿Por qué? Porque para la normativa de seguridad humana y protección contra incendios yo me encuentro al exterior cuando no tengo nada por encima de la cabeza. Entonces, muchas veces se comete ese pequeño error en la medición y se dice, bueno, mi proyecto dio 1.980 metros cuadrados, no requiero hidrante, pero fue por un error de medición y entonces eso genera un rechazo a nivel de planos constructivos por parte de bomberos. Es importante realizar una medición adecuada. ¿Qué otro ejemplo teníamos? El de una urbanización, un desarrollo residencial, un desarrollo industrial, comercial. Voy a requerir la protección por hidrantes. Voy a requerirlos. Vamos a ver más adelante cómo debo de diseñar, dónde debo colocarlos, qué debo de cumplir, pero ya por sí solo un proyecto de este tipo va a requerir la cobertura de hidrantes. ¿De acuerdo? Vamos a volver a la presentación, entendiendo ya, ahora sí, entendiendo cuándo necesito un hidrante. Partamos del hecho de que sí lo necesitamos, de que estamos tramitando alguno de esos tres ejemplos o requisitos para el hidrante y vamos a analizar cómo debo de diseñar, qué debo de cumplir. ¿Ok? Necesito hidrantes, entonces vamos a, primero que todo, darles a ustedes algunos tips. Yo les dije que les íbamos a dar consejos. El primer caso es el siguiente. Si yo sé que voy a tramitar un edificio que tiene 2.000 metros cuadrados o grupo de edificios, o es una estación de servicio, o era un residencial, un condominio horizontal, el primer paso, ya sé que requiero el hidrante. El primer paso que debo de hacer es ir al lugar. Necesito ir al lugar. Como profesionales necesitamos ir al lugar donde vamos a diseñar, donde vamos a realizar nuestro proyecto y vamos a comprobar si hay hidrantes existentes. Esta es una de las condiciones más comunes que se omiten al nivel de trámite de planos. Entonces, muchas veces es más fácil que ir al lugar y comprobar si hay hidrantes existentes. Es más fácil colocar un hidrante nuevo a nivel de planos. Entonces coloco un hidrante y dice hidrante nuevo, abastecido por los diámetros, los detalles, y lo estoy colocando nuevo. Pero posterior a la aprobación y a todo el ciclo de revisión institucional, le llega la consulta a bomberos por parte de los profesionales indicando que es que en el lugar, al frente del proyecto o a 50 metros, hay un hidrante existente. Entonces, que si el cuerpo de bomberos puede omitir la colocación del hidrante nuevo. Hay un principio en el trámite de los proyectos constructivos y es que el profesional muestra la realidad de lo que está diseñando.
Si el profesional dice que va a colocar un hidrante nuevo, es porque analizó todas las condiciones y se requiere el hidrante nuevo. Si había un hidrante existente, debió haberlo indicado. Entonces, no es necesariamente que el cuerpo de bomberos debe de dar una indicación, y eso es muy común que pase, y por eso se los pongo acá como consejo. Es totalmente válido que en los proyectos constructivos se indique si hay un hidrante existente dentro de la cobertura. ¿Cuál es esa cobertura? Los 180 metros. Lo vamos a ver más a detalle en las próximas diapositivas, pero que ustedes lo tengan presente. Si tengo a 50, 75 metros un hidrante en las condiciones adecuadas, claro está, que el hidrante sea funcional y sea del tipo necesario, que lo vamos a ver, eso es válido. Puedo indicar que hay un hidrante existente y con eso cumplir el requisito de la necesidad del hidrante. Ahora, decimos que no hay en el proyecto, en este ejemplo que estamos diseñando, no tenemos un hidrante existente, ya lo comprobamos, entonces vamos a colocar uno nuevo. ¿Por dónde empiezo? Debería empezar por definir el tipo de hidrante. ¿Cuáles son los tipos de hidrante que define el reglamento a la ley de hidrantes, el reglamento de bomberos? Son dos. El primero, el univalvular, que también se conoce como cabezote o hidrante de apoyo, y el hidrante multivalvular o hidrante estratégico. Estos son los dos tipos de hidrantes que define la normativa actual. ¿Cómo sabemos si es uno o el otro? La normativa establece que un hidrante de cabezote o de apoyo va a proteger exclusivamente una ocupación o un riesgo residencial. Hablamos de casas de habitación. Entonces, vamos a mentalizarnos, si nuestro proyecto es un residencial, un condominio horizontal, vamos a colocar hidrantes del tipo cabezote. Pero, ¿qué pasa si más bien yo estoy tramitando, como dice aquí, ejemplo, un hospital, un edificio alto, un hotel, una industria, centros educativos, una cárcel, un salón comunal, un EVAIS, no sé, un salón de eventos, unas tiendas comerciales, todo lo que no sea ocupación residencial, todo lo que no sea una casa de habitación va a requerir y requiere cobertura de hidrantes, va a requerir un hidrante estratégico. Vean que ya tenemos claramente definidos los tipos de hidrante y en qué situación. Todo depende de lo que yo esté tramitando. Entonces, entendiendo estas condiciones, podemos pasar ya a darles a ustedes un tip adicional respecto al tipo de hidrante. ¿Por qué? Porque además del tipo de hidrante, definir el tipo, si es cabezote o es estratégico, se deben además asegurar que sea con las características técnicas específicas o necesarias. ¿Qué sería? Que el hidrante cuente con 3 salidas, donde 2 de esas son de 64 milímetros, de 2,5 pulgadas, rosca macho NST, que es un tipo de rosca específico para conexión del cuerpo de bomberos, y además una de 112 milímetros o de 4,5 pulgadas, que sería la más grande que vemos nosotros en el hidrante. Y además el hidrante en su elemento debe ser acreditado o certificado. Eso es una condición que establece el reglamento a la ley de hidrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que ese elemento tiene que haberse sometido a pruebas específicas que se pide por normativa y que el ente que haya hecho esas pruebas tiene que ser ajeno al proveedor y ajeno a la casa matriz o a la casa o al fabricante. No se vale que el mismo fabricante o el mismo vendedor sea el que certifique el elemento. Entonces, ahí en ese punto en específico, definimos el tipo de hidrante y además que las características técnicas sean necesarias. Esto que ustedes están viendo aquí es uno de los requisitos que se pide a nivel de planos constructivos para que se indique en el detalle, cuando ustedes tramitan su proyecto, indican en el detalle qué tipo de hidrante, que el dibujo, el detalle corresponda al tipo de hidrante y que se especifiquen las salidas, los tipos de rosca y que además sea certificado. ¿De acuerdo? Aquí les damos otro consejo.
¿Qué otro aspecto vamos a definir? El color del hidrante. Eso está normado y tenemos dos colores. El color amarillo, que corresponde a un hidrante público, y el hidrante público lo vamos a entender como un hidrante que es abastecido y además administrado por un operador público. Llámese AIA, Empresa de Servicios Públicos de Heredia, una municipalidad o una SAD. Ese operador se va a encargar de instalarlo, de darle mantenimiento a los hidrantes, de hacer las reparaciones necesarias, las reubicaciones y demás aspectos. Tenemos otro color, que sería el color rojo. El color rojo está dado para un hidrante o definido para un hidrante privado. ¿Y cómo entendemos un hidrante privado? Un hidrante privado va a ser aquel que se administre por un ente privado, valga la redundancia, que puede darse porque es el administrador de un condominio, hablemoslo en un caso práctico, un condominio industrial, donde ese condominio industrial cuenta con un sistema de protección contra incendios, o sea, una red contra incendios interna con su bomba contra incendios, su tanque de reserva y abastece los hidrantes. O también puede darse el caso de que sea un condominio residencial, un condominio horizontal y se cuente con un macromedidor a la entrada. Ese macromedidor genera la condición de que todo lo que pase de ahí para adentro, dentro del proyecto, el administrador de ese condominio se va a encargar de hacer las reparaciones necesarias. Entonces, el hidrante privado rojo va a ser un activo de ese administrador. ¿Por qué se diferencia? Porque a pesar de que el cuerpo de bomberos puede utilizar los dos bajo una situación de emergencia, claro está, y tiene esa potestad de hacer uso en cualquier momento cuando se requiera para una emergencia, tratamos de diferenciarlos en el entendido de que si este hidrante rojo está conectado a un sistema contra incendio, podemos accionar todo el sistema, la bomba contra incendios y las reservas. Entonces, si no es necesario porque no es una emergencia y lo que queremos es rellenar o recargar las unidades extintoras, utilizamos los hidrantes públicos para la garantía de que simplemente vamos a utilizar el agua, no va a haber un elemento accionado adicionalmente. Entonces, vamos a entender eso y eso es fundamental, hay que indicarlo en el detalle constructivo, en el plano constructivo que voy a tramitar, debo de indicarlo y tenerlo muy claro. ¿Qué otra condición además? Ya definimos el tipo de hidrante, el color. Ahora vamos a hablar del diámetro de abastecimiento. Y ojo, esto es un tema fundamental, genera mucho rechazo, observaciones a la hora del trámite en la plataforma de APC del CEFIA, respecto a cómo planteo yo el diseño, que va a abastecer, y aquí hago mucho énfasis, que va a abastecer los hidrantes, ¿de acuerdo? Hablamos del primer escenario, cuando tengo tubería nueva y cuando es una tubería existente, pero vamos a aclarar los dos términos. Cuando hablamos de tubería nueva, estamos hablando de la tubería y los accesorios, de toda la configuración de esa red. No podemos hablar solo del tubo y dejar las uniones, dejar los macromedidores, dejar los codos, las T's, fuera de ese análisis. Tiene que ser de manera integral. Para una tubería nueva, diseñada, que abastece hidrantes, vamos a mentalizarnos y a grabarnos en la cabeza que es una tubería de diámetro mínimo de 150 milímetros o 6 pulgadas. Eso está establecido en el reglamento de la ley y de hidrantes, el decreto 42563, y además está establecido el reglamento del cuerpo de bomberos. Ojo, esto es una de las condiciones en las que más se generó malinterpretación en el reglamento y mucho era conveniencia de lo que se estaba tramitando. Entonces se decidió hacer la modificación para aclararlo todavía más. La tubería existente, igual, tubería y accesorios, pero ¿qué hablamos de una tubería existente? ¿Qué es una tubería existente? Una tubería existente, y ustedes pueden haberlo escuchado, de los famosos 4 pulgadas, y yo puedo conectar mis hidrantes a la tubería de 100 milímetros de 4 pulgadas sin problema, porque la ley o el reglamento me lo permite. En realidad era una malinterpretación, porque es solo bajo un caso en específico. ¿Cuál es? En que si yo
abro la zanja, escarbo con maquinaria o manualmente, y ahí me encuentro la tubería en 4 pulgadas, en los 100 milímetros, yo puedo conectar un hidrante. Esa es la condición de tubería existente. Si yo abro la zanja y ya la tubería está conectada, no se vale los siguientes casos. Y ojo, otro consejo, si hablamos de extensión del ramal, eso es tubería nueva, no es tubería existente, a pesar de que yo esté saliendo de una tubería en 100 milímetros, en 4 pulgadas, es tubería existente, entonces yo puedo hacer una extensión, colocarlo en 4 pulgadas y hacer la conexión del hidrante. Eso está malo, va en contra del reglamento, genera observaciones en el trámite de los planos. ¿Por qué? Porque es tubería nueva. Después, en el entendido del proyecto, y ahora lo vamos a ver con algunos casos, se hará el cambio necesario a su momento de la tubería que viene en 4 pulgadas a 6 para que cumpla. Pero ya que vamos a colocar tubería nueva, es en 6 pulgadas. ¿Qué otra situación es muy común? Un cambio de tubería. Cuando en la red simplemente se tenía una tubería en 2 pulgadas, en 3 pulgadas, que ya no es común utilizarla o verla, diámetros inferiores, queremos hacer un cambio de tubería, entonces lo hacemos en 4 pulgadas. Eso está malo, es motivo de observaciones. Es un cambio de tubería, la tubería que estaba en ese momento no cumplía, la vamos a sustituir y la vamos a cambiar por 6 pulgadas de una vez para cumplir con lo requerido por la ley. Y la otra condición es el traslado de tubería. Cuando la tubería pasaba por el lado izquierdo de la calle, la vamos a pasar al lado derecho, o pasaba por una propiedad privada, entonces yo la muevo, pero resulta que esa tubería era en 4 pulgadas, entonces como era en 4 pulgadas, la muevo y conecto hidrantes. Eso no está bien, no está permitido. Ya esa tubería deja de ser existente y pasa a ser tubería nueva y debemos de colocarla en 6 pulgadas. De acuerdo, hago mucho énfasis porque de verdad esto es uno de los errores más comunes en el trámite, especialmente cuando se tramitan proyectos como condominios horizontales, residenciales, urbanizaciones. Eso sucede mucho. Y por eso vamos a ver el ejemplo 2. Para el ejemplo 2, vamos a analizar el detalle constructivo en un proyecto X tramitado bajo la plataforma APC. Ya sabiendo la definición del tipo de hidrante, el color del hidrante, las características de rosca que debe tener el hidrante y el diámetro de abastecimiento, revisemos entre todos este detalle constructivo suministrado para el trámite en la plataforma de APC. Entonces, iniciamos leyendo que es un hidrante normado, UL-FM, eso es un laboratorio norteamericano, que de bastante referencia, o norma Sinteco. Entonces esto nos está diciendo que es un hidrante certificado, que se va a colocar un hidrante certificado. Ponemos un check. Vamos con las salidas, se va a tener 3 salidas, una de 4,5 con rosca NST y vamos a tener 2 de 2,5 pulgadas, igual en rosca NST. Ponemos check también, no hay motivo de observación alguna, está indicando lo necesario. Vamos a asumir que el proyecto, para que sea un hidrante tipo cabezote, va a estar definido para un riesgo residencial. Entonces, asumamos que el proyecto era un residencial, una urbanización. Entonces, check, corresponde el tipo de hidrante para el riesgo. No hay ninguna observación. Vamos con el abastecimiento. En el abastecimiento, toda la configuración para el NIPLE está en 6 pulgadas. Es tubería nueva. Vamos a hacer que toda la tubería y los accesorios cumplan con los diámetros necesarios. Y además se indica que la tubería en sí va a cumplir con las 6 pulgadas, por lo que no tenemos ninguna objeción. ¿Qué hace falta aquí? Y para los que han sido muy observadores, dijimos tipo de hidrante está, las características de ese hidrante está, el diámetro de abastecimiento está, pero falta el color. No se indicó el color.
Esto puede ser un tema de que se ponga una nota en la revisión institucional y se le indique que se debe verificar que los hidrantes sean de color amarillo para el abastecimiento de red pública o rojos para la red privada. No sería un motivo de rechazo, pero ustedes ya con este ejemplo pueden ver la información necesaria para la presentación de un detalle constructivo a nivel de planos, específicamente en el tema de hidrantes. Me gustaría también aprovechar para que veamos, vamos a continuar con la presentación para que analicemos, bueno, les comenté tipo de color y tipo de hidrante, color y el diámetro, ¿correcto? ¿Qué otra cosa necesitamos analizar? Vamos a analizar la ubicación. La ubicación de esos hidrantes está definida igual en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios y en el Reglamento a la Ley. Estos son los famosos 180 metros que todos hemos escuchado en algún momento y estamos relacionados con la parte de hidrantes. Cada 180 metros se deben de colocar los hidrantes, pero ¿cómo mido esos 180 metros? Los 180 metros no corresponden a un radio, como muchas veces se piensa. Los 180 metros se miden siguiendo el recorrido en el centro de la calle. Y partimos del hecho de que en los proyectos se van a colocar los hidrantes también a 10 metros de las curvas o accesos vehiculares. ¿Por qué? Está comprobado que si lo colocamos en curvas, tiene muchas probabilidades de sufrir un accidente o ser colisionado por un vehículo articulado, un camión pesado con el radio de giro. Entonces se coloca a 10 metros de las curvas. También otra condición y muy especial es no obstruir acceso a residencias, cocheras o pasos peatonales. Esto es un tema que los operadores, bueno, les pueden comentar mucho sobre las solicitudes, igual sobre el criterio que nos piden al Cuerpo de Bomberos respecto a que un hidrante está obstruyendo una cochera o un paso o la entrada a una casa, eso es lo más común. Entonces, una reubicación. Hay que asegurarse que el lugar donde lo vamos a colocar no incumpla una de estas condiciones. Y es por eso que quiero que analicemos el ejemplo 3. El ejemplo 3 es una representación esquemática del Cuerpo de Bomberos, y esto lo encuentran en un documento que vamos a conversar más adelante, para entender esa condición. Entonces, empecemos. Dijimos que el primer hidrante debe colocarse a 10 metros de la esquina de la entrada principal o del acceso, ¿de acuerdo? De la curva, 10 metros. Ahí ubicamos nuestro primer hidrante, asumiendo que vamos a tramitar una urbanización, un condominio industrial, comercial o un residencial urbanización. Si es un edificio, como el que vimos en el ejemplo 1, el hidrante lo colocamos por lo menos a 12 metros de la fachada del edificio, sobre vía pública. Esa es la condición. Vamos a centrarnos en este ejemplo y pues iniciamos colocando el primer hidrante a 10 metros sobre la entrada principal, sobre vía pública. ¿Qué debemos de incluir en nuestro plano? El diámetro de abastecimiento del tubo madre. En 150 milímetros, en este caso se estableció así. Pero ¿qué pasa si aquí hay un diámetro inferior de 100, de 50? Y pasa mucho. Todo lo que esté dentro de nuestro proyecto tiene que diseñarse en 150. Ojo, lo que conversamos ahora, hace unos minutos, debo de diseñarlo con el diámetro de 150. No puedo decir que porque está en 100 y es existente, voy a diseñar en 100 también. Eso es motivo de observaciones en la revisión institucional. Vamos a diseñar en 150 milímetros porque el día de mañana el operador puede realizar la modificación para cumplir con esos 150 milímetros y nuestro proyecto quedaría con un diámetro inferior. Y es muy difícil que ya un proyecto de este tipo ocupado o vendido, ya las fincas filiales vendidas, vayamos a romper calles y accesos para cambiar el diámetro. Entonces, partimos del hecho de una vez que vamos a diseñar en 150, indicamos esto. Fundamental el siguiente tema, el macromedidor. Debemos de indicar claramente que el macromedidor va a estar en 150 milímetros, no puede tener una reducción. Y esta reducción, cuando la hacemos,
nos afecta el cumplimiento en cuanto a caudal y presión en los hidrantes, y de ahí vienen muchos problemas para muchos administradores, porque el hidrante de afuera sí cumple para el operador, dígase AIA o empresa de servicios públicos, pero por esta reducción los hidrantes internos no cumplen. Otro consejo, vamos a partir de otra indicación fundamental, y es que no se deben colocar hidrantes al final de calles sin salidas, o lo que se conocen como las alamedas en muchos lugares. No los colocamos ahí, muchas veces no se puede maniobrar una unidad de extintora tan grande, entonces no es funcional. Es mejor ponerlos sobre las vías principales, o si ya tuviéramos pues toda una comunicación, sí los vamos colocando, pero en calles sin salida no. La otra condición, vamos a colocar los hidrantes cada 180 metros, ¿de acuerdo? Pues al ser esto una representación esquemática, no tiene escala, es definida, pero vamos a asumir que estamos haciendo el diseño adecuadamente y tiene su escala, pues vamos a definir 180 metros y vamos a colocar nuestro hidrante, siempre en tubería de 150. Cuando definimos los hidrantes necesarios para que me dé la cobertura, y poder cumplir con eso, ya yo puedo hacer un diseño, un análisis de eficiencia de la red que estoy diseñando. ¿A qué me refiero con esto? Que yo puedo cambiar ya los diámetros que no abastecen los hidrantes. A partir del último hidrante yo puedo hacer una modificación y cambiar simplemente esos diámetros de tubería y hacer el diseño más económico, más eficiente. Eso es una de las condiciones y no hay ningún problema. Aquí pueden ver que en este ramal se cambia, no abastece ningún hidrante, y al final de las tuberías se puede cambiar sin problema el diámetro. Condiciones importantes, los radios de giro. Esto está normado. Los radios de giros en rotondas y en curvas, debe contemplarse que el radio de giro de una unidad extintora debe ser por lo menos de mínimo 13 metros. Y aquí esta representación también es tomada desde el manual de diseño de hidrantes y tanques de reserva, que vamos a hablar un poco más adelante, pero para que lo contemplen, y así está establecido reglamentos de construcción, reglamentos de fraccionamiento, el tema de los anchos de la calzada nunca pueden ser menores a 5 metros. Eso es otra cosa fundamental. Entonces vean cómo se realiza una revisión institucional o qué aspectos toma en cuenta un profesional del Cuerpo de Bomberos a la hora de que revisa el proyecto que ustedes tramitan y que establece requisitos para hidrantes. Fundamental estos aspectos y que ustedes los tengan presentes. Continuando con la presentación, otro aspecto que también ha sido de conversaciones con profesionales, con operadores y el entender la normativa vigente es el tema de caudal y presión. Debe ser incluido dentro de mi diseño, mi abastecimiento, a pesar de que va a ser potable, va a ser mucho mayor el consumo, el caudal que voy a manejar en el diseño para los hidrantes que el que va a requerirme la población. Entonces, conociendo esto, el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios tiene tabulado y establecido 3 caudales según el tipo de riesgo que se va a proteger con ese hidrante. Estos caudales que ustedes ven aquí se provienen de un análisis técnico y científico que realiza el Cuerpo de Bomberos utilizando 4 fórmulas establecidas en la NFPA, en la normativa de la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego de Estados Unidos. Ahí se establecen 4 metodologías para calcular los caudales que se requieren en un incendio según características constructivas. ¿Qué hizo el Cuerpo de Bomberos? Aplicó las características de construcción del país, específicamente del país, cómo se construye aquí, qué tipos de materiales y las condiciones. Analizando esas 4 fórmulas se determinaron los caudales más bajos necesarios para atender un incendio. Se parte de los 500 galones por minuto, 31.55 litros por segundo, que va a estar definido para una ocupación residencial, o sea, casas de habitación. Si hablamos de un EVAIS, de oficinas, edificios de oficinas, o una escuela, un colegio,
vamos a hablar que en el hidrante necesitamos 800 galones por minuto o 50.47 litros por segundo. Pero si lo que tenemos para proteger o estamos diseñando es una bodega, una cárcel, un hospital, un centro comercial, una industria, un salón de eventos como el centro de convenciones, un asentamiento informal o lo que conocemos como un precario, rellenos o botaderos de basura, aeropuertos, hoteles o dormitorios, o un edificio de gran altura, y hablamos de edificio de gran altura, la normativa lo define como una estructura que tiene al último nivel habitable 23 metros como mínimo de altura, medidos desde el nivel donde puede llegar la unidad de bomberos. Entonces, el caudal está definido y ojo, va a depender de lo que vamos a proteger, no siempre va a ser lo mismo. Entonces, dependiendo de nuestro diseño, así debemos de analizar si lo va a cumplir o no la red que tenemos para hidrantes. En cuanto a presión, tenemos la presión residual. Esto se menciona igual forma en los reglamentos que hemos conversado al inicio, y corresponde a 1.05 kilogramos por centímetro cuadrado o 15 psi. Antes esta presión era de 20 psi, pero se bajó a 15 psi o aproximadamente 10 metros columna de agua para que sea como una conexión más a una casa de habitación. En temas de diseño, un hidrante en temas de presión para la red va a significar que lo que tenemos es una conexión a una casa más, a pesar de que el caudal sea mucho mayor, ¿verdad? Pero el tema de la presión y la presión residual es un elemento que a veces genera confusión. Hay que entenderla como la presión remanente en la red. Cuando abrimos el hidrante, ahí vamos a tener una presión dinámica, que esa presión dinámica nos permite calcular el caudal utilizando la fórmula de caudal a través de un orificio, esa presión dinámica que tenemos a la hora de abrir el hidrante, pero la presión residual es la presión que nos va a quedar en el resto de la red y tiene tres objetivos fundamentales. El primero es que por una diferencia de cargas, porque en la unidad de bomberos el tanque siempre tiene agua, el cuerpo de bomberos no atiende un incendio sin agua, en las unidades siempre tienen agua y utilizamos los hidrantes como un apoyo para reabastecernos. Esa diferencia de carga, lo que nos genera el tanque en cuanto a presión, si la presión es muy baja de la red, el agua que tenemos en la unidad se va a inyectar a la red. Esa agua no es potable, no está tratada, está contaminada. Entonces vamos a contaminar la red de abastecimiento potable. La segunda condición es que a la hora de que la unidad haga una succión en ese hidrante, si la presión es muy baja, en las partes altas va a generar un vacío que hará que la tubería colapse, los accesorios se rompan y tengan fugas en la red. Entonces provocamos daños. Y la tercera condición es que el funcionamiento del sistema de bomberos, de una unidad de bomberos, trabaja en su máximo rango o su eficiencia máxima con una presión mínima de 20 psi, de 15 psi. Entonces, tenemos esas tres condiciones y de ahí es donde viene el tema de por qué se evalúa en tema de hidrantes una presión residual. Y eso para que lo tengan ustedes presentes en sus diseños. ¿Qué pasa? Y aquí vamos a la cuarta pregunta de las 5. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos una red de incendio como tal, una red de abastecimiento potable que entre a nuestro proyecto, sino que más bien debemos de diseñar los tanques de almacenamiento o utilizar fuentes alternas como lo podría ser un pozo? ¿Qué sucede con eso? Necesitamos aplicar ciertos criterios y eso lo establece el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios a la hora de sus trámites constructivos. Si yo tengo un pozo y ese pozo me abastece los hidrantes directamente presurizando la red, o otro caso, que más bien del pozo yo envíe el agua a un almacenamiento y del almacenamiento se dirige a los hidrantes en mi proyecto, me pide la normativa dos cosas. La primera, que en mi trámite constructivo yo adjunte
como requisito documental la justificación de parte del operador de la red. ¿De acuerdo? Que la SADA, que la municipalidad, que AIA, con empresas de servicios públicos, les indica yo para donde esa zona donde usted va a diseñar, yo no tengo no tengo la infraestructura o no tengo la capacidad hidráulica para abastecer. Esa justificación es necesaria aportarla. Cuando ya la tenemos, requerimos otro adicional, una memoria de cálculo. Esa memoria de cálculo específica para los hidrantes, ojo, no es la potable, es para los hidrantes, no la de abastecimiento potable del proyecto, sino la de hidrantes, donde se nos indique cuál es el volumen de agua de consumo diario del proyecto, cuál va a ser la reserva de incendio que va a tener ese almacenamiento exclusiva y que nunca va a variar, y además cuál va a ser o el cumplimiento del caudal y la presión en el hidrante más alejado del proyecto. Si el hidrante más alejado del proyecto cumple con caudal y presión, nos aseguramos que todos los más cercanos a esa fuente de almacenamiento vayan a cumplir con estas características. Entonces debemos de aportar esa memoria de cálculo. ¿Qué pasa si no voy a utilizar el hidrante, el tanque de almacenamiento del proyecto, sino que lo que decido es generar un almacenamiento exclusivo para incendio? No va a alterarse por parte del consumo del proyecto, sino simplemente voy a tener la reserva. Es totalmente viable. La normativa del Cuerpo de Bomberos lo establece, se puede conectar a un tanque de reserva exclusiva de incendio, de agua para incendio, un hidrante de succión. La NFPA 1142, que es la norma sobre suministros de agua para extinción de incendios en zonas suburbanas y rurales, establece toda una metodología de cómo debe ser ese diseño, cómo debe de ser la tubería, qué características debe tener y el volumen del tanque también. Entonces, vamos a ver rápidamente unos detalles constructivos. Si yo quiero diseñar un tanque a nivel de suelo, debo contemplar las siguientes características o condiciones técnicas para que sea viable y nosotros lo podamos aceptar. El volumen, lo vamos a ver más adelante. ¿Cuál es ese volumen? Que sea el volumen óptimo. Necesitamos una placa antivórtice, que ustedes la pueden ver aquí, de 30 por 30 centímetros, que lo que hace es romper la turbulencia que se genera dentro del tanque a la hora de que hacemos la succión. Eso lo rompe y así evitamos que se generen las burbujas de aire que llevan a que la bomba cavite y el sistema de bombeo de la unidad de bomberos no trabaje óptimamente y además se puede dañar. Entonces, esa placa antivórtice es necesaria. Vamos a grabarnos y como lo hicimos anteriormente, toda la tubería que es para incendio, que abastezca hidrantes o hidrantes de succión va a ser en 6 pulgadas, toda la configuración. Vamos a establecer para un tanque a nivel una válvula de compuerta vástago ascendente, la cual también tiene que estar en 6 pulgadas. ¿Para qué? Para cerrar y que por diferencia de carga el agua no empiece a salir sola y no tengamos un desperdicio. Otra condición va a ser el rango de instalación. Los hidrantes se instalan entre 60, 80, 85 centímetros. Para el hidrante de succión va a ser lo mismo, medidos desde el nivel donde se tiene calle asfaltada y llega la unidad al centro de la conexión o la boca del hidrante más grande. Ahí es donde hacemos esa medición, pero fundamental esta condición que se establece aquí. De donde llega la unidad de bomberos a la conexión, la salida macho de 4,5 con rosca NST, tengo que tener como mínimo 3 metros o como máximo 6. Y eso se debe a que los tubos de succión, la unidad de extintora cuenta con 2 tubos especiales que evitan el efecto de una pajilla. A la hora de succionar, esos tubos no colapsan, están hechos de un material específico y permiten esa función. La unidad tiene 2 tubos y si ustedes le ponen la atención a la próxima vez que vean una unidad de bomberos, vean unos tubos negros que están en la parte de arriba. Esos son los tubos de succión. Como tenemos 2, cada uno de ellos mide 3 metros. Es por eso que se establece que sea mínimo 3 para utilizar uno, o si son 6 metros como máximo para utilizar los 2 disponibles. Esta es una de las condiciones y también tenemos un tanque
subterráneo. La otra condición, muchos proyectos utilizan esta alternativa para poder aprovechar la parte de encima como áreas verdes, juegos de niños. ¿Por qué? Porque no necesitamos ninguna característica especial para esto, y lo vamos a ver más adelante. En cuanto al tratamiento del agua, al tipo de hidrante, podemos utilizar lo que está arriba y ya hay casos de éxito respecto a esta configuración. Entonces, ¿cuál es la condición principal? Que del centro de la boca, de la salida macho, al fondo del hidrante, perdón, al fondo del tanque, tengamos 3 metros de máximo de profundidad. Así está concebido el sistema de bombeo o de succión de la unidad para romper esa carga o esas pérdidas que vamos a tener en la succión y sea eficiente el uso del agua. Si tenemos una mayor profundidad, no va a poderse succionar el agua. Entonces, fundamental esa condición y los mismos 3 a 6 metros de ancho, aquí no de distancia respecto a la unidad, a la conexión de salida macho. Aquí no vamos a tener ninguna válvula, puesto que más bien hay que hacer succión para que el agua salga. Y siempre vamos a diseñar en tuberías de 6 pulgadas. ¿De acuerdo? Estos son detalles constructivos que también se encuentran en el manual de diseño de hidrantes y que vamos a conversar unas cuantas diapositivas más adelante. Volviendo a la presentación, el volumen es una de las condiciones principales para esta alternativa. Hablamos de 57 metros cúbicos, 91 metros cúbicos o 114 metros cúbicos. ¿De dónde viene esto? Estos volúmenes igual van de la mano para el riesgo a proteger. Como en los caudales protegíamos con 500 galones por minuto una casa de habitación, aquí necesitamos, si lo que vamos a proteger son casas de habitación, un volumen mínimo de 57 metros cúbicos. La lógica de eso es que yo tenga en un hidrante 500 galones por minuto durante 30 minutos. Si ustedes hacen el análisis y las conversiones respectivas, van a obtener este volumen, al igual que si trabajan con 800 galones por minuto o 1000 galones por minuto, vamos a obtener estos volúmenes. Están definidos, están en el Reglamento Nacional de Protección contra Incendios, especificados, y también están especificados en el reglamento a la ley de hidrantes, pero para zonas rurales. Si estamos hablando de zonas rurales porque son lugares que tenemos una densidad muy baja, es una comunidad pequeña, el reglamento a la ley de hidrantes establece que podemos hablar de 15 metros cúbicos, 30 metros cúbicos o 57 metros cúbicos. Esos 3 volúmenes. ¿Por qué? Pensando en que tal vez una asada pequeña que no tenga mucha infraestructura y no recaude tanto dinero en hidrantes, por concepto de tarifa de hidrantes, pueda comprar tanques plásticos de 15 metros cúbicos y colocar 1 o 2 interconectados y poder cumplir con el tema de hidrantes. Pero para proyectos constructivos que se tramiten a nivel de plataforma APC, generalmente estas son las condiciones aplicables para los volúmenes de incendio. ¿Cómo vamos a diseñar? A una tasa de flujo de 62 litros por segundo o 1000 galones por minuto. Y además vamos a contemplar que la pérdida de energía en los tramos de tubería de succión, estamos hablando de succión, no se superen los 6 metros columna de agua o los 6 metros de longitud equivalente y los 8.5 PSI, que es lo correspondiente, ¿verdad? Haciendo el cambio de unidades. Si comprobamos esto, siguiendo la normativa, la NFPA 1142, es viable realizar un hidrante de succión abastecido por tanque. Si tenemos más pérdidas de 6 metros, no vamos a poder tomar el agua, entonces el proyecto no tiene viabilidad. Eso es una de las comprobaciones importantes que debemos de hacer. En cuanto a materiales de los tanques, no hay ningún requisito. NFPA 22 para tanques de reserva de incendio habla de materiales plásticos, de fibra de vidrio, metálicos, hasta de madera, hace la mención. Entonces no hay un requisito específico para el material del tanque a utilizar para abastecer un hidrante de succión. El agua, ¿cómo debe ser el agua? El agua no necesita ser potable. El agua no necesitamos darle ningún tratamiento. Puede ser agua de lluvia, agua de un río, agua de un lago.
simplemente necesitamos garantizar que esa agua no tenga sedimentos lo suficientemente grandes como para que afecten el sistema de bombeo de la unidad de bomberos. Entonces, es una alternativa muy versátil siempre y cuando estemos justificados con los primeros requisitos que hablamos, de que no exista una red, que no exista una infraestructura o no se tenga la capacidad hidráulica. Pero es una alternativa muy viable y ya se ha aplicado en muchos proyectos y en muchas comunidades también. ¿Qué pasa? ¿Y por qué ponemos aquí buenas noticias? Y ustedes quizás en su mente dirán, pero el análisis, el cálculo de las pérdidas, el tema de la definición del tipo de hidrante, los colores, los diámetros de abastecimiento, esos caudales, los volúmenes, nosotros a nivel de ingeniería de bomberos generamos el documento manual de diseño de hidrantes y tanques de reserva. Esto es un resumen de toda la normativa y reglamentos que una persona involucrada en el tema de hidrantes puede tener a mano y va a encontrar todas las respuestas. Que quiero saber cuál es el caudal para proteger un EVAIS. Bueno, puedo revisarlo en el manual de diseño. Quiero saber los detalles constructivos, a qué altura, cómo debo de realizar la instalación. Voy al manual de diseño de hidrantes. Este manual ha recopilado experiencias y aportes de operadores, tal como AIA, que también ha dado sus aportes en materia de hidrantes y otros operadores, la experiencia propia y operativa del Cuerpo de Bomberos y además la experiencia técnica de la unidad de ingeniería compilada en un documento. Este documento es la versión 2020, surgió o se publicó en diciembre del año pasado. No es un reglamento, y esto que quede muy claro, no es que el Cuerpo de Bomberos generó un reglamento, no es así, ya los reglamentos están por ley definidos, entonces no es nuestra intención generar nuevos requisitos o un nuevo manual, eso no es la intención es tener a mano para ustedes un documento que les dé al grano y conciso el tema y las condiciones técnicas en materia de hidrantes. Es un documento que lo estaremos mejorando año a año con todas las recomendaciones que ustedes nos pueden hacer llegar, operadores y demás entes relacionados en el tema de hidrantes para lograr un documento completo. Y esto es de libre acceso, lo pueden encontrar en la página de bomberos, en la pestaña de publicaciones y ahí seguidamente en reglamentos para la construcción. Y van a encontrar el manual de diseño de hidrantes y tanques de reserva, que es una descarga libre, está en formato PDF y les puede ser de mucha utilidad. Ya ha sido aplicado en proyectos constructivos y para el tema de trámites de planos también les puede servir muy conciso lo que ustedes deben de cumplir y lo que estuvimos conversando a lo largo de la presentación. ¿Qué es lo que sucede cuando ya nosotros tramitamos los proyectos constructivos? O sea, ya lo tramitamos, se aprobó, cumplimos con todo lo que vimos al inicio y ahora ya que lo tengo construido y está hasta abastecido, ya tiene agua, ¿qué paso continúa? El Cuerpo de Bomberos, y así lo establece el reglamento de la ley, debe de realizarle una prueba hidráulica de aceptación al hidrante. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Ustedes como profesionales nos hacen llegar una solicitud al correo que vimos al inicio, de hidrantes@bomberos.gov.cr, y nos indican el nombre del proyecto, dónde está ubicado, provincia, cantón, distrito, dirección exacta, sus datos de contacto para poder coordinar la visita y los compañeros de la estación con cobertura en la zona donde ustedes tienen el proyecto realizan una visita y van a realizarle las pruebas hidráulicas para determinar el cumplimiento de caudal, de presión residual, el estado físico del hidrante, el color del hidrante y además la ubicación. ¿Y a qué se refiere con ubicación? Con la accesibilidad que tiene ese hidrante. Si está bien colocado, si está a 10 metros de la esquina o de la curva, sobre el acceso en vía pública, que la unidad pueda llegar, esté bien instalado, la altura, demás condiciones operativas, todo eso se refleja en un oficio, en un informe que nosotros le haríamos llegar a ustedes una vez que se ejecuten esas pruebas. Entonces, esto es muy importante, esa es la metodología que tienen que tomar en cuenta, nos hacen llegar a nosotros, o si les queda más fácil a una estación de bomberos, la solicitud con esa información,
coordinamos, los visitamos, generamos las pruebas y los resultados se los entregamos para que ustedes tengan esa documentación y se la puedan entregar a AIA, a la municipalidad o al ente que les vaya a dar la disponibilidad de agua u otras condiciones y que tenga ese requisito de las pruebas del cuerpo de bomberos. Con eso contestaríamos la quinta y última pregunta de esta charla, por lo que le doy la palabra a Carol, no sin antes agradecerles el tiempo que nos brindaron de atención y esperemos que les haya sido de utilidad. Cualquier consulta que les surja pues, durante la presentación o incluso después de que ya hayamos finalizado, nos la pueden hacer llegar a los medios iniciales del correo de hidrantes. Con mucho gusto tratamos de responderles en la brevedad. Muchas gracias al ingeniero Manuel Rojas por la conferencia tan completa que nos dio esta noche. Iniciamos el periodo de consultas. Tenemos ya varias, tanto en el chat como en la pestaña de preguntas. La primera es anónima. Dice, ¿tienen los hidrantes georreferenciados? Ok, de acuerdo, sí, el Cuerpo de Bomberos cuenta con un sistema informático geográfico de datos espaciales, se llama IDEP y está a disposición de toda la población. Pueden incluso colocar IDEP y la letra D, E, B, IDEP, bomberos en Google y les va a desplegar la página del Cuerpo de Bomberos y la dirección en específico. Ahí nosotros tenemos referenciados los hidrantes que los operadores nos han referido a nosotros, ¿de acuerdo? Por reglamento a la ley de hidrantes, los operadores están en la obligación de suministrarle al Cuerpo de Bomberos un listado actualizado de los hidrantes con los que cuentan, con la ubicación en coordenadas RTM05, la dirección física, características del hidrante. Eso cuando se realizan instalaciones nuevas o del parque existente, pero no siempre sucede. Hay ciertos operadores, es complicado a veces un poco el enlace con los acueductos rurales o las asadas, puesto que ellos cambian de junta directiva año a año, entonces el contacto del Cuerpo de Bomberos se pierde y son personas nuevas, entonces muchas veces no se nos suministra ese listado, pero tratamos de tenerlo actualizado, incluso a veces los propios bomberos por su oficio registran y hacen el levantamiento de un hidrante nuevo en una comunidad, pero sí lo tenemos y está a disposición de todos ustedes para ver el parque completo de hidrantes en el sistema IDEP. Muchas gracias. La siguiente consulta es de don Ariel Araya. ¿Qué potestad tiene el AIA para paralizar la respuesta de disponibilidad de agua y capacidad hídrica para extensión de ramal en calle pública? AIA indica que necesita criterio de ingeniería de bomberos para determinar si se necesita solicitar hidrantes dentro de la capacidad hídrica, lo cual atrasa considerablemente el proceso, ya que indica que bomberos actualmente por la situación del COVID no tiene capacidad de atención y el trámite dura 2 meses en espera. Ok, quizás me le adelanto a Leonardo y eso tiene que ver con AIA, pero desde el Cuerpo de Bomberos mucho tiene que ver con el tema de extensiones, lo que vamos a proteger. Si no hay claramente una definición de una edificación, de una construcción y simplemente se tramita una extensión de ramal para una posible parcela agrícola o un desarrollo que aún no está definido, el Cuerpo de Bomberos no puede emitir un criterio hacia esa solicitud. Entonces, el análisis de esas extensiones de ramales es muy particular, no se tramita necesariamente como una solicitud de ubicación de hidrantes en la comunidad de, no sé, de San Juan del Sur, en Cartago. O sea, una comunidad ya establecida donde claramente podemos ver que hay casas, que hay construcciones, que podemos definir el tipo de hidrante a recomendar. Cuando sea una extensión de ramal hay que analizar vistas aéreas, hay que entender los diámetros, debemos de conversar entre operador y Cuerpo de Bomberos, lo que toma más tiempo de lo normal. Entonces no es una solicitud usual y las que se dan
pues tratamos de atenderlas en la brevedad posible, pero sí requieren un análisis más técnico de lo usual nuevamente. Entonces, muchas veces incluso no se puede hasta definir el hidrante porque no hay nada construido y son casos muy, muy particulares los que tienen esa condición y que tomen más tiempo de lo usual. Manuel, ahí incluso para terminar la respuesta que estás dando, es importante recalcar que las unidades de hidrantes, bueno, en este caso la IA, ya que la consulta va dirigida a la IA, la disponibilidad es por el departamento de disponibilidades, es quien nos dice a nosotros ya cuando ellos solicitan la extensión de ramal. Nosotros, por nosotros mismos, trabajamos con listados que el cuerpo de bomberos no dan. No es que nosotros, el ente operador, instalamos los hidrantes o las extensiones de ramal, donde nosotros queremos o porque nos llegan, no sé, nos llegó alguien que nos cae bien y nos dijo que quería un hidrante. Todo hidrante que se requiere se le consulta a ingeniería de bomberos si se requiere o no, si hay tubería o no, y los listados son listados oficiales que emite el cuerpo de bomberos anualmente. Entonces, si la disponibilidad de agua, ellos le están limitando la disponibilidad de agua por un asunto de extensión de ramal, es un tema que tienen que trabajar con los compañeros de disponibilidades de agua específicamente. Si ellos adicional dicen que van a requerir un hidrante dentro de la extensión de ramal, pues es una solicitud adicional que va a pasar por el cuerpo de bomberos. Pero no es específicamente que nosotros, el departamento de hidrantes, no le demos el hidrante y porque no le damos el hidrante no se le da disponibilidad de agua en ese caso. Muchísimas gracias y dado la hora que tenemos en este momento y la cantidad de preguntas pendientes que tenemos, vamos a contestar una más y el resto quedarían para enviar la respuesta vía correo electrónico. El Andrés Mora hace la consulta. En hidrantes existentes públicos, ¿se debe verificar la tubería que lo alimenta o se solicita al operador del hidrante? En estación de servicio aplica que se debe ubicar el hidrante a una distancia menor de 10 metros de la entrada. Perfecto. Gracias, don Andrés, por esa pregunta. Es muy, muy, muy importante. Para el cuerpo de bomberos dentro de alcance se establece el tema de lo que dice el reglamento para el diámetro de abastecimiento, más nosotros no hacemos esa comprobación. Eso quiere decir que nosotros cuando vamos al campo probamos el hidrante y nos quedamos con el caudal y la presión. Desconocemos quizás ese diámetro de instalación y el que sí está en el conocimiento de eso es el operador de la red. Él sí debe velar porque eso se cumpla y es el que conoce la realidad de su acueducto. Nosotros no llegamos a ese alcance. Con la otra pregunta, en cuanto a las estaciones de servicio, sí se establece que el hidrante debe colocarse a 50 metros del acceso vehicular, siempre pensado en aguas arriba, o lo que conocemos en diseño de acueducto como aguas arriba. En la parte más alta, si es que hay un desnivel. ¿Por qué? Pensando en un derrame de combustible, que el hidrante no se vea comprometido, sino que siempre esté habilitado para que la unidad extintora pueda hacer uso de ese hidrante. Eso es muy, muy, muy importante y sí se debe de cumplir a la hora de que tramitamos una estación de servicio, una gasolinera. A nivel de planos debemos de colocar el hidrante a 50 metros del acceso vehicular, o si tiene varios, pues de uno de los dos accesos se debe de colocar el hidrante. Cerramos en este momento la conferencia de esta noche. Queremos darle las gracias a todas las personas que se conectaron y disfrutaron de esta conferencia del día de hoy. Gracias al ingeniero Manuel Rojas y al ingeniero Leonardo Gómez por acompañarnos. Y voy a pasarles una pequeña encuesta para que por favor la llenen antes de salirse de la aplicación y las consultas se enviarán vía correo electrónico a cada persona. Tengan todos muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias a todos. Buenas noches.